Hola a todos, les doy la bienvenida a este bonito espacio, el primer Congreso Virtual Técnicas para Ser Feliz. Aquí nos acompaña una mujer genial dedicada a temas de cambio del interior, ese cambio de ser. Ella se llama Mónica López, o como la llama la mayoría, Moni. Ella es coach espiritual, es canal de ángeles, es experta hace más de 15 años en meditación y en yoga. Se ha enfocado muchísimo en temas de yoga prenatal y Dula. Ha participado en diferentes congresos virtuales y es para nosotros un gran placer que se encuentre aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos, Moni, ¿cómo estás? Hola Susi, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de hacer parte de este congreso tan bonito, además con gente de mi país. Y feliz de poder contribuir un poco más con toda esta conocimientos que vamos acumulando durante la vida. Genial, Moni. Bueno, cuéntame cómo es que es tu historia para que llegues al tema de las emociones, que es lo que nos toca aquí en este momento. Pues mira, Susi, en realidad yo me considero que desde pequeña estaba en una búsqueda espiritual inconsciente, a pesar de que mi formación incluso fue en negocios internacionales, que no, digamos que no tuve ejemplos en la familia de personas de coaching o temas espirituales, siempre estaba en esa búsqueda, leía y estudiaba mucho sobre las medicinas y las filosofías orientales. Desde pequeña practicaba, yo era bailarina de ballet y además practicaba movimientos ahí como raros, que luego con el tiempo me di cuenta que eran de yoga. Y le decía a mi mamá que me llevara a lugares de meditación y de prácticas así trascendentales, pero no era consciente. Y solamente fue más o menos casi hasta los 30 años que ya empecé a practicar yoga en Estados Unidos, más profundamente la meditación y a darme cuenta que todos los procesos que yo vivía, porque te cuento que durante mi adolescencia sufrí muchísimo del colon, muchísimo, muchísimo. Hoy en día, el médico que me atendía, que me decía en esa época, Moni, pero es que tú no tienes nada, eso es emocional. Y pues uno a los 15 años que iba a entender eso. Hoy, después del tiempo, hace un par de años nos volvimos a encontrar como paciente mío y fue muy bonito encontrar que ese proceso que yo viví durante mi adolescencia, durante la época de la universidad, que era muy en el estómago, o sea, tenía muchos problemas de estómago, eran básicamente las emociones. No fue un proceso consciente, Susi, que yo dijera, ay, voy a aprender yoga para hacer esto. No, cuando yo empecé a practicar yoga y a sentirme, cuando yo empecé a meditar y a sentirme, cuando luego empecé a aprender otras técnicas y sobre todo a darme cuenta, porque yo no me había dado cuenta que desde pequeña canalizaba seres de luz, seres guías, sino que a los 30 años ellos se manifestaron y me dijeron, todo esto que tú has vivido desde la infancia, ver cosas, ver luces, ver la energía, ver los pensamientos y las sensaciones de otras personas, es esa conexión con nosotros, y ahí se hizo mucho más consciente el tema, y ahí es donde ya cambio todo este mundo corporativo por el acompañamiento desde el yoga y desde la canalización con los ángeles, y ahí fue con ellos que yo aprendí las técnicas más poderosas para trabajar las emociones. Genial, es que realmente cuando empieza uno a accionar y a ver cambios en la estructura de su vida, es como vas llegando a ese darte cuenta. Y yo quisiera hacerte una pregunta y es, has dicho yo algo muy bonito y yo quisiera concluirlo como las emociones pueden llegar a ser esa guía espiritual para cada persona. Mira, como yo he entendido las emociones, para mí, mira, yo viví en la India, estudié con maestros allá y he aprendido mucha información que los ángeles me han regalado, obviamente en mi proceso personal y a través pues, de miles de personas que he atendido. Y si tú me dices, Moni, dame la clave para el despertar espiritual, despertar de cosmogotería, trabaja las emociones. Las emociones son las herramientas que te permiten trascender, son las herramientas que nos permiten conectar ese mundo espiritual, que es la esencia desde donde nuestra alma proviene, y este mundo material, que es la experiencia real que venimos a tener. Entonces, ¿cómo conectar el cielo, digamos ese cielo, hablando de lo espiritual, y nosotros en la tierra a través de las emociones? Las emociones son las guías, las emociones son las herramientas. Si además las personas que normalmente nosotros como humanos nos preguntamos mucho, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cierto? Y las personas que vienen a consulta casi siempre tienen esa pregunta, ¿yo para qué estoy acá? O sea, ¿cuál es el sentido de yo estar acá? Empezamos a hacer un trabajo con las emociones, porque a pesar de que existen muchas emociones, las tuyas, Susi, son diferentes a las que me lideran a mí. Y sabes que eso es algo muy bonito que también aprendí con la medicina ayurvédica, la medicina tradicional india, que separa
o clasifica a las personas en 3 tipos de constitución según su campo energético y según los elementos, los 5 elementos de la Tierra que le componen. Y cada una de esas clasificaciones está liderada por una emoción. Entonces las personas de fuego siempre van a estar hablando, digamos, de trabajar su ira, sus celos, su impaciencia, su intolerancia. Y ese tipo de constitución se pasa la vida viviéndolo desde lo físico, porque son las enfermedades que vive, desde las experiencias que llegan para poder balancear esas emociones. Mientras, por ejemplo, Vata es el dosha de la ansiedad, por ejemplo. Cuando está desequilibrado, está ansioso, está temeroso. Entonces, ese tipo de personas somatizan enfermedades físicas que en un nivel de conciencia le van a ayudar a recordar que eso es lo que viene a trabajar. Y, por ejemplo, Kapha, que es el otro, son más los de la avaricia, los de la pereza, los de también trabajan la envidia, entonces somatizan otras enfermedades diferentes. Entonces mira como por donde uno lo mire, si tú vas a la medicina china, llegas a las emociones, si tú vas a cualquier tipo de coaching, llegas a las emociones, a cualquier técnica de desprogramación de creencias, llegas a las emociones, si tú vas a la meditación y al yoga, llegas a las emociones. Entonces son las herramientas más poderosas para encontrar tu verdad. ¿Y las personas cómo pueden hacer para conocer cuál sería, según esas que nos has mencionado, cuál sería las emociones base? Porque digamos que a todos nos dan diferentes tipos de emociones según cada situaciones. Y tú lo mencionabas muy acorde a lo que yo también he ido descubriendo en mí, y es que todos mantenemos diferentes emociones, pero considero también que uno tiene unas bases. ¿Cómo llegan las personas a su autodescubrimiento de cuál es su base? Principalmente es la autoobservación. Y yo que acompaño tanto en el proceso de la meditación, siempre le digo a la gente, mira, la meditación no es solamente lo que se nos dice y es siéntate, haz om y pon la mente en blanco. No, eso es una de las formas en las que, o técnicas en las que tú puedes entrenar tu mente y entrenar tu respiración, porque lo más importante de todo en la vida, en la existencia, es saber manejar la respiración. En la tradición oriental, pues India, se le llama pranayama, técnica de respiración. Entonces, cuando nosotros trascendemos esas primeras etapas que simplemente no, pero que son la base inicial para tú aprender a observar. Cuando tú llevas la meditación a la vida diaria, tu vida diaria se vuelve una vida de autoobservación. Entonces son las emociones las que te permiten ver eso. Y yo creería que podríamos decir que hay una base de emociones, pero creo que en cada persona es diferente. Entonces, solo en la autoobservación, cuando tú estás permanentemente viéndote, tú sabes qué emociones te lideran. Y cuando indagas profundamente, que es otra etapa de la autoobservación, tú ya te das cuenta que, por ejemplo, tú y yo tuvimos una discusión y te pusiste brava porque no te contesté el teléfono. Entonces puede ser, no, es que ella no me pone atención y tengo rabia, pero tal vez hay una emoción más profunda que esa, que está simplemente estando escondida dentro de cualquier circunstancia que pareciera muy superficial. Entonces, yo creería que cada persona, y ese es el trabajo espiritual no es hacer 20.000 cursos, hablar con ángeles, pararse en la cabeza, dejar de comer carne, ni de sentarse todos los días a hacer OM. Yo estoy convencida que el trabajo espiritual es la autoobservación amorosa, sin juicio. Porque si yo me voy a observar para darme cuenta que a mí me lidera la rabia, me voy a empezar a latigar. No, perfecto. Llega la rabia y cómo la trasciendo. Que luego al final empezaré a darles un poco más de técnicas para que puedan aprender a trascender esas emociones y que ese sea su trabajo espiritual. Continuemos con esas técnicas. ¿Cómo recomendarías? Porque después de autoobservarse es que ahí es donde llega el punto. No sirve de Exactamente. nada hacer un proceso de descubrimiento, de llegar a ti mismo para quedarse ahí. Al final, Eh, es cómo vamos a llevar esto a la práctica, cómo accionamos y cómo generamos otros cambios, otros resultados en nuestra vida. Exacto. Yo me voy a devolver un poco a lo que a todas las personas en consulta les digo, y es algo que yo trabajo mucho, que se llama el plan del alma. Y es recordar, y voy a decir recordar, porque aunque cualquiera de las personas que nos esté oyendo jamás en su vida haya leído de esos temas, su alma sí lo sabe. Entonces, cuando yo le cuente, el alma va a recordar y va a empezar a conectar, como decir, cables de información. Antes de nosotros venir a la Tierra, somos una bolita de energía, que es conciencia, y las conciencias que buscan en el universo expandirse y ser más conciencia. Entonces, tu conciencia se expande, la mía se expande y nos unimos, y ahí viene el famoso todos somos uno, todos somos Dios,
y volvemos a la fuente suprema. Entonces, ¿cuál es la tarea de esa bolita o esa conciencia que vamos a llamar nuestra alma? Nuestra alma tiene libre albedrío, nuestra alma puede elegir y puede elegir expandirse en muchas, digamos, esferas, en muchos lugares del universo. Una de esas formas es venir a la Tierra. Entonces, cuando el alma viene a la Tierra o decide venir a la Tierra, hace un plan. Es como ir al colegio. Y siempre pongo ese ejemplo y digo, imagínense que el papá, no tenemos que hablar que ninguna religión, pero Dios, la fuente, el universo, como cada uno lo quiera llamar, nos dice, bueno, yo te voy a pagar la universidad, demórate lo que te quieras demorar, pero ve. Entonces, como dicen los ángeles y los seres guías, dicen, es que nosotros acompañamos los procesos de la tierra porque las almas temerarias van a la tierra, porque el aprendizaje es intenso. ¿Por qué? Porque tenemos emociones. Entonces, imagínate que la tierra es Harvard, que pasamos a medicina y que nuestro papá nos dice, te va a pagar el mejor dormitorio, ya te puedo pagar Harvard, no importa si te vas a demorar 5 años o 10, pero gradúate. Entonces, ese es el alma haciendo un plan. Y cuando el alma se encarna, lo que hace es que no se acuerda de nada de eso. Por eso venimos a recordarlo todo, a recordar esencialmente que nuestro propósito es ser seres creadores, ya estamos creando nuestro plan, y divertirnos, ser felices. Y ahí empezamos a llegar a ese punto. Y cada alma viene acompañada de 3 seres guías, de 3 ángeles, que ellos sí tienen en la mano un cuadernito que dice, el alma de Susi escribió que va a nacer en Cali, que va a ser mujer, que va a hacer eso, que va a hacer lo otro. Mientras ella se acuerda, yo voy a ir detrás de ella. Y Susi empieza a explorar en su vida, coaching, pacientes, congresos, libros, no sé qué, y Susi empieza a recordar eso y ellos empiezan a manifestarse para acompañarte en tu vida. Entonces, ¿qué pasa desde ese lugar? Siempre vamos a tener esas emociones que son las que van a enlazar, ¿cierto? Aunque pareciera muy superficial, la tarea que Susi escribió con la tierra. Si Susi dice, yo vengo a trabajar el amor propio a través de, digamos, las relaciones, hay una emoción que va a conectar esos dos procesos y puede ser el miedo, puede ser la ira, puede ser la frustración, puede ser la impaciencia, no sabemos qué es. Entonces ya llevado al, digamos, al ejercicio concreto de lo que tú me planteas, o que lo que le vamos a plantear a la gente, es, vamos a traer el concepto de meditación a la vida. Y es, ya les conté que somos seres creadores y que estamos haciendo el rol de Susi. Esto simplemente es una escena. Susi es un personaje y el alma de Susi es el otro. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar en un estado de observación, de autoobservación profundo, logramos hacer las dos cosas. Es como Avatar, la película de Avatar, es perfecta. El cuerpo es esa cápsula. Y mira que ellos siempre saben, voy a entrar a la cápsula y me voy al mundo de los avatars. Voy a salir de la cápsula y ya estoy en el mundo real. Pero ellos siempre pueden ver lo que está pasando en las dos dimensiones. Ese es el estado de conciencia al que ojalá nosotros pudiéramos llegar y por el que trabajamos con meditación, con yoga, con de todo. Entonces, cuando nosotros estamos frente, aquí viene la técnica específica, frente a una situación, vamos a decir, no sé, dime tú una situación que te pasó hace poco, que te dio una emoción. Bueno, me desesperé en el partido de ayer, no pude en un partido de Colombia que no pude controlar la emoción, incluso me estaba quedando sin voz de gritar, Ok, te sale ese. ok, listo. Entonces, tú llegas y me dices, Moni, ¿cómo evalúo esto? Ok. Entonces, ahí mismo hay que hacer la conciencia. Ya no voy a ser Susi, sino el alma de Susi. Me voy a poner afuera y voy a ver. Susi viendo el partido con los amigos. Dijiste, me desesperé porque no podía controlar los resultados. Hasta el dolor de garganta me dio. ¿Qué sentiste? Ya lo dijiste, pero ¿qué sentiste? Desesperación, pero sentía como esa angustia, o sea, como el no poder hacer nada al respecto. Ok, perfecto. Ahí todavía no hacemos ninguna evaluación. ¿De dónde provino? ¿Cuál era la situación en la que estabas? En teoría, de afuera, en que estaba viendo algo, un partido, en Sí, teoría. estabas viendo un partido. En este caso, digamos, no hay una persona, pero ejemplo, podría surgir la situación que tú me dijeras. Y tuve una discusión con Javier. Entonces, Javier sería un personaje. En este caso, digamos que no hay un personaje puntual, sino una situación. ¿Ok? ¿En qué parte de tu cuerpo la sentiste? Quería gritar, o sea, estaba muy aquí. Y, Estaba no, y sentías que te dio tos, me dijiste. sí. Ok, entonces miren qué lindo, el vehículo del alma, para que el alma se manifieste siempre será el cuerpo físico. Entonces, si yo quiero entender cuál es la emoción,
Puede que al principio yo digo, Moni, no sé qué fue lo que sentí, pero sí sentí una cosa acá. Bueno, ya veo que el cuerpo, que es tan maravilloso, mientras yo me acuerdo de las emociones, él dice, tranquila, yo me voy a enfermar por ti un día, 2 días, 3 días, para que tú puedas procesar esa emoción. Si uno no es consciente, esa emoción no la ve, pero si es consciente, dice, ay, hay algo que mi garganta me está diciendo. Y si uno cierra los ojos, uno sabe cuál es la emoción. Entonces la emoción es, dijiste, frustración y que no puedes manejar el control. Perfecto, vamos a desaparecer esa situación y nos vamos a venir con Susi con el regalo que esa situación le dio. Y fue entender que de pronto Susi es controladorcita, parece, ¿cierto? Porque ahí salió. Entonces, qué rico esa situación que pareciera tan tonta. Hoy pudiste haber amanecido bien enferma de la garganta, pero tal vez tú ya tienes la conciencia para verlo y al verlo dices, ay, no, pero mira, pues ese partido ya hasta me dio la loquera, pues aquí iba a perder yo el control, perfecto. Traigo entonces ese regalo que me dio la situación. Siempre, Susi, las emociones, por más difíciles que sean y por más difícil que sea la circunstancia, nos trae un regalo de amor, nos trae un regalo para trascender. Entonces, esa situación, yo digo, gracias situación, si hubiera estado Javier ahí, también le damos las gracias a Javier por haber sido participante de esa situación. Y entonces Susi se va a ir a hacer cargo de trabajar su deseo de controlar. Y así funciona. Y entonces, mira, hay una cosa muy maravillosa y es, ¿dónde está nuestro mayor temor? ¿Dónde está nuestra mayor dificultad? Hay una gran habilidad, hay un gran talento y eso es lo que nos conecta además con nuestra misión de vida. Entonces, si cada vez que estamos en esta observación, yo cuando pongo a las personas a hacer este ejercicio, digo, al principio escribe todo lo que te pasa en el día, porque también las emociones, digamos, positivas, llamémoslas así, también te muestran algo. Si tú en esa misma situación, por ejemplo, o en un momento de estrés del congreso, tú logras estar paciente y, por ejemplo, antes conectar a Javier con la paciencia, con la tolerancia, tú también puedes hacer esa evaluación. Es decir, qué bonito el regalo que ya encontré en mí, soy una persona paciente, tolerante y entonces lo sigo cultivando. Y entonces sé que es mi don para compartir con otros. Entonces, al principio escribir es un ejercicio muy valioso. Y luego ya el alma se empieza a entrenar y uno ya ve llegar la situación y la coge rápido y ya no se enferma de la garganta. Y luego ya incluso no le vuelven a llegar esas situaciones porque uno ya no está en esa frecuencia vibratoria, sino que ya ha trascendido ese aspecto. ¿Qué haces con ese descubrimiento ahí? Continuemos como con el ejemplo donde yo descubro, listo, soy controladora. Perfecto. ¿Cómo trasciendo eso a, tengo que soltar, tengo que fluir? Hay situaciones en las que no va a estar en mí, hay situaciones en las que está en mí. ¿Cómo hago para hacer esa transición ahí? Bueno, digamos que técnicas específicas para trabajar las emociones, tú sabes, hay muchas, hay infinitas. Lo primero es, yo pienso que uno tiene que sentir cuál es su camino. Mira, yo he tenido varios estudios de yoga en Colombia y hay personas que iban a meditación y me decían, no, ni me metas a yoga. O que iban a yoga y me decían, no, lo mío no es meditación. O no me pongas a hacer terapia de coaching. Es uno sentir cuál es la vía, el camino y la forma a través de la cual uno va a empezar a hacer el trabajo. Hay una cosa muy importante y es que una vez uno abre las puertas del trabajo espiritual o el trabajo de conciencia, eso nunca, Susi, se cierra hasta que nos morimos. Nunca. Y la gente dice, ay, no, esta es coach, ¿no? Pues trabaja con ángeles. O, tú me dirás, es una puerta donde se trabaja muy intensamente, porque a uno la vida, Dios o como lo queramos llamar, no lo pone frente al público, a unos pacientes, a unos consultantes, si uno no ha tenido que vivir en coherencia por lo menos algún pedacito del proceso. Entonces, lo primero es, cuando nos abrimos, para quienes no han empezado este camino, cuando nos abrimos a hacer esta búsqueda, siempre estamos expuestos a encontrar basurita, pero eso que no nos detenga, eso va a ir limpiando nuestro ser. Entonces, cuando nos observamos, vamos a encontrar si resueno ir a terapia con Susi o con Mónica o con Javier o con Alfonso. Ese es el primer lugar, uno se debe observar y sentir cómo quiero trabajar esto. ¿Qué puede hacer? Lo puede explorar, vaya a clase de yoga a ver si se conecta, vaya donde Susi a ver si se conecta, o le hace un libro a ver si se conecta. O hable con sus ángeles, que también en el caso mío es así, toda la vida ha sido información directa con ellos. Entonces, ¿cómo se trascienden esas emociones? Vamos a poner el ejemplo del control. Y esto es algo muy bonito porque estoy segura que
100%, no voy a decir menos, 100% de los que nos están escuchando van a decir, ay, a mí me pasa eso, porque es uno de los retos más grandes que tenemos como humanos. Creemos desde nuestro ego, tan lindo que nos enseña, que podemos controlar algo y no podemos controlar nada. Yo me acuerdo que una vez en este proceso yo también, en una canalización con los ángeles, ay no, ustedes me tienen harta diciéndome que suelte el control y no me dicen cómo, o sea, enséñenme. Y me enseñaron esta técnica que me encanta. Y yo, ok, Moni, piensa en una situación. Susi, dime la situación con la que tú te sientes que te maneja el control en este momento de tu vida o que tú quieras poner un ejemplo. Estoy en un proceso parecido que es como estudié Derecho Comercial en empresas. Ya estoy totalmente desligándome de esta parte para Ajá. hacer la otra función que en este momento la vida me está colocando. Entonces, está el tema, por ejemplo, económico que digo, wow, ¿cómo si suelto el control después de estar tan segura aquí y me hago para acá? Sé que es una exploración, sé que van resultados, pero de todos modos me da susto y entonces quiero controlar esta otra nueva parte. Exactamente. Entonces ellos dicen, ok, tu situación es que quieres controlar esta nueva versión de Susi para que lo económico y lo financiero también fluya. ¿Cuál sería la peor, Susi, la peor situación en este tema? ¿Qué sería lo peor? Sin que vamos a crearlo, sino que le vamos a mostrar al alma que hay una posible situación, que sería la peor. ¿Cuál sería la peor según tú? No, pues no tener los ingresos, por ejemplo. Y si no los tienes, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? Me tocaría volverme a la anterior función. ¿Y qué pasaría si te devuelves a la anterior función? Um, no sé. De pronto podrías hacer un escenario de, bueno, supongamos me devuelvo un año y voy haciendo esto paralelo, me vuelvo a capitalizar y voy haciendo esto medio tiempo, o definitivamente me doy cuenta que esto no es y entonces me vuelvo a dedicar a eso. Y digamos que eso sería lo peor que podría pasar. Ajá. Entonces, cuando tú le muestras a la mente que eso sería lo peor y que pues tampoco es tan horrible, ¿cierto? Tampoco es tan grave, entonces, ¿qué haces? Sueltas la expectativa. ¿Cierto? Ya haces así. Porque, y esto es del yoga, cuando nosotros estamos viendo asana yoga, que son las posturas del yoga, es un trabajo muy bonito. Tú todos los días no te montas la pierna en la cabeza, pero si tu expectativa todos los días es montártela, nunca te la vas a montar. Y un día uno, ¡ay! Me subió. Cuando liberas la expectativa del resultado de todas tus acciones, estás haciendo yoga, estás meditando. Y eso no es en un mat, eso es en la vida diaria. Y tú me puedes decir, bueno, Moni, ya hice este ejercicio, pero eso no quiere decir que mañana va a salir flotando y ya no tengo esta situación financiera y de control. No, pero como la empiezas a hacer repetitiva en tu vida, cada vez que te veas aquí tensionada, ay, quiero controlar eso. A ver, Susi, observas el cuerpo, liberas la tensión del cuerpo, respiras. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Susi? Pues que te devuelvas 6 meses y estés en tu consultorio de abogada 6 meses mientras le das arranque a esto. No pasa nada mientras tú sigas enfocada en tu intención. Entonces, esa es una manera muy bonita en la que podemos trabajar las emociones. Obviamente, cada emoción tiene una forma de trabajo diferente, pero la resumiría yo en la observas, observas de dónde proviene. Siempre proviene de la relación con mi marido. Ok, ¿qué pasa? Siempre me da, de la rabia que me da gastritis o me enfermo el hígado o me enfermo el estómago. Entonces, observas. Y en esa medida te puedes enfocar, ya como dijimos, cualquiera de las diferentes técnicas o diferentes terapeutas o acompañantes para ya profundizar en la liberación de ese proceso. No es de la noche a la mañana, porque si no, no estaríamos aquí todos dándole. Pero sí, uno empieza a ver que cambia. Y yo te lo digo, el trabajo que yo he hecho tan profundo de las emociones es que eh, mi cuerpo físico se curó de todas las enfermedades, todas las enfermedades. No quiere decir que no llegan, sí, sí llegan, pero yo ya rápidamente las veo. Ya si llega, bueno, me enfermé la garganta, que no dije, que me hizo dar rabia, que me hizo frustrar, fue esta situación. Y hay una cosa muy bonita, y esto lo trabaja mucho la medicina china, y es el cuerpo, pues esto siempre sucede, pero la medicina china lo dice, el cuerpo se puede tardar hasta 3 semanas en somatizar una emoción. Entonces puede que hoy tú no tengas la garganta, pero como lo tuyo es el control, puede que en 3 semanas podría pasar, cancelado, pero podría pasar que en 3 semanas digas, Moni, no sabes la tos que me cogió, porque el cuerpo se demora hasta 3 semanas en procesar esa emoción. Entonces, ser observadores de nosotros todo el tiempo es la manera en la que nosotros mismos vamos a ser nuestro propio terapeuta, nuestro propio guía, nuestro propio sanador, como decimos en yoga, nuestro Mahaguru, o sea, nuestra alma en su mayor exponente, digamos, sabiduría.
Así es, Moni. Y otra parte que quería tocarte en esta entrevista es qué es la responsabilidad mía de mis emociones, porque está, o sea, como son mi guía y al final hay situaciones, hay personas, hay tantos escenarios afuera. Uno de los primeros pasos, claro, autoobservarme, pero responsabilizarme y dijiste algo muy lindo que es agradecer. Agradecer que se me está presentando cualquiera persona o situación en la que yo puedo aprender. Y ese tema quisiera también que lo profundizáramos en ese agradecimiento y esa responsabilidad de caer en cuenta de que es para mí. Es que mira que como se va dando la conversación, seguro no en vano, por eso yo hablé de que existe un plan del alma, yo soy la creadora. Y yo te contraté a ti, contraté, ¿cierto? Hicimos un contrato, un acuerdo allá sentaditas las dos almas, Moni, Susi, encuentres en cierto momento y sean amigas o sean papá e hijas. Y cada uno en su guión dice, listo, Susi, nos vamos a encontrar y vamos a aprender juntas a soltar el control. Como a través de una relación de trabajo. O con la mamá, mamá, vamos a ser mamá e hija y juntos vamos a aprender el perdón. Entonces, cuando yo recuerdo que yo soy el creador de mi novela, de mi historia, y que yo cuando estaba ya en alma, que era puro amor, invité amorosamente hasta el malvado de mi película, el ex esposo que me hizo daño, el jefe que me maltrató, el ladrón que me robó, que yo lo contraté en mi escena para mi aprendizaje, para que yo encontrara el regalo. Eso se llama responsabilidad. Y esto es algo que el alma tiene que recordar y que nosotros es la base inicial para poder hacer cualquier trabajo espiritual. Yo soy responsable de todas las decisiones que he tomado en esta o en otras vidas de manera consciente o inconsciente. Entonces, cuando yo me acuerdo de eso y me acuerdo que esto es una película y que yo vine para acordarme que yo era el director de la película de Pasa Rico, cambia la forma en la que yo veo incluso a quien me está haciendo daño. Porque si yo de ese que me hizo daño puedo sacar que puedo perdonar, qué maravilloso regalo. Entonces ahí se conecta con la gratitud. Y en esencia la gratitud hacia mi alma por haber dicho, voy a ser tan berquita, como decimos entonces en Colombia, de exponerme a tener una relación de maltrato para que yo aprenda. O sea, eso es como cuando uno en la universidad dice, no importa, voy a coger clase con él más cuchilla a las 6 y voy a estudiar más. Pero se graduó de esa materia y wow, o sea, qué bien lo que aprendí. Entonces, desde ese nivel de gratitud con mi propia alma primero y con el otro, porque Susi, cuando esto se acabe, cuando esta película se acabe, yo me voy a sentar con el alma del que hizo de malo y él me va a decir, ¿te sirvió el papel que hice que tú me pediste? Porque al final todos somos amor. Entonces, cuando nosotros recordamos esa visión de la vida, como dice mi maestro, un chamán muy hermoso, Pío, peruano, es decir, más comedia, menos drama. Si uno logra convertir las situaciones dramáticas, que es que todos vimos en una novela de drama, por comedia, recordamos que la creamos para encontrar un regalito, la percepción de nuestra realidad cambia. Entonces, esa emoción que sale a flote se libera mucho más fácil, porque no me quedo anclada en la emoción. Yo no soy la emoción ni soy el sentimiento. Ellos son herramientas que vienen a mí, me las pongo como un traje y luego me las quito cuando comprendo. Entonces, la gratitud es el nivel de conciencia que más eleva al ser humano. Porque cuando tú sientes gratitud por el camino que llegues a la gratitud, ¿qué pasa cuando tú sientes gratitud? Sientes amor. Has cumplido el propósito de estar aquí. Recordar que eres amor. Entonces, siempre que nosotros estemos conectados con la gratitud, vamos a manifestar, vamos a cambiar nuestras creencias, vamos a sanar nuestro cuerpo, vamos a comprender nuestra misión, pero sobre todo vamos a reconectarnos con lo que somos, la fuente suprema de amor. Hablaste de dos cosas súper chéveres y es que de herramientas de gratitud, sobre todo, o por lo menos es lo que yo he aprendido, hacia lo que me cuesta, hacia esa persona que de pronto no comprendo, hacia esa situación que no me gusta y en virtud de la valoración de aquello que sí, porque es que al final todos tenemos esas dos polaridades precisamente es para integrar también esa valoración, ese disfrute y ese agradecimiento. Yo las utilizo así, no sé si tú lo haces igual o lo haces también lo haces diferente. Hay que agradecer por todo, por lo bueno, porque pues por supuesto, o sea, hay que agradecer, y por lo no tan bueno, porque simplemente no tan bueno es esa máscara de lo que decíamos ahorita. Si yo digo, no, yo no voy a perdonar a Susi porque Susi me robó,
Pero si yo hago todo este ejercicio que hemos hablado y así entiendo que voy a perdonar, que qué regalo tan maravilloso, Susi, gracias. Entonces siempre hay que agradecer ambas cosas, sobre todo porque como tú dices, nosotros somos luz y sombra, sin decir que la sombra es mala, la sombra es la partecita que no se ha iluminado, que se está iluminando y que este es el proceso de conciencia en el que está la humanidad en este momento. Esa dualidad, ese yin y yang es el universo. Nosotros somos energías duales. Entonces, recordar eso también es abrazar desde también nuestro aspecto. Yo voy a abrazar esa parte de mí que es súper paciente, que es súper generosa, pero también voy a pasar a abrazar esa parte de mí que quiere controlar y que es irascible y que es impaciente a veces. Entonces es agradecer las dos y sobre todo, Susi, ya en términos de hablar de co-creación, de manifestar, dar gracias por aquello que deseamos y que no ha llegado todavía. Entonces, universo, gracias y lo sientes, porque las emociones no solamente sirven para identificar qué tienes que aprender, pero las emociones sirven para crear. Entonces, cuando tú dices, cierro los ojos y siento esa felicidad de que mi congreso esté creciendo y que yo pueda hacer este cambio en mi vida, llegar a muchas personas, lo siento ese amor. Gracias Dios, gracias universo por esto tan maravilloso que va a pasar. No ha pasado todavía, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo, no ha pasado todavía. Gracias por esta relación. Mira, te voy a contar una anécdota. Mi gran aprendizaje ha sido a través de las relaciones de pareja. Me he casado 2 veces y luego pasé 6 años sola, cuando digo sola, 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 en un proceso de transformación y búsqueda interna. Y cuando me sentí que estaba lista, esto empezó como a mediados del año pasado. De hecho, era muy charro porque ni siquiera era en meditación, era en mi clase de spinning. Yo en mi clase de spinning sentía que esa persona estaba ahí y sentía cómo salía con él y sentía, no sabía quién era. Y lo sentía. Yo salía de clase como si de verdad me lo fuera a encontrar afuera y ese personaje no existía. Y esa fue la manera en la que elevé mi vibración para crear una situación que posteriormente sucedió. Entonces las emociones son esa guía que te permite crear también. Y cuando te conectas con ella, visualizando eso que quieres atraer y lo agradeces antes de que llegue, elevas tu vibración y ¿qué pasa? Te encuentras con ese deseo. Moni, ¿y cómo haces cuando en la emoción, por llamarla negativa, o esa que no nos gusta tanto, meterte ahí, sentirla y no co-crear? O sea, ¿cómo hago la diferenciación entre esas dos? Primero tiene que haber el concepto teórico que le vamos a explicar y es cuando yo estoy en la emoción, hay que diferenciar esas dos fuentes o esos dos propósitos de la emoción. Si yo estoy visualizando o sintiendo la emoción de la rabia o el control que me dio ayer porque Colombia perdió, y digamos que a los más apasionados les pudo haber dado un reflujo, un dolor de cabeza, una gastritis, simplemente es saber que yo estoy haciendo el ejercicio de observación, ni siquiera evaluación, observación de eso que pasó. Y hay que permitir que el cuerpo lo sienta. Entonces yo no le puedo decir al cuerpo, no, mira, no sientas la rabia que tienes. Sí, claro que sí. Cuando estamos en el proceso de co-creación y es diferente y tenemos una emoción, teóricamente, aquí entrenado en la mente, debemos saber que sentir, por eso ahorita decía, yo no soy la emoción y el sentimiento, yo la uso como un traje, como una herramienta cuando la necesito. Entonces, si por ejemplo estamos en el ejercicio que yo te decía ahorita, decir, Susi, bueno, mira hacia adelante y mira la peor escena, tú la visualizas y puede que incluso la sientas cómo sería volver a trabajar como abogada y tener que dejar tu coaching por un tiempo, pero ahí es donde el observador dice, ok, ya Susi la vio, ¿cierto? Pero no la va a crear desde ahí, o sea, yo no me engancho. Si lo que haces es que todos los días te levantas con ese miedo al otro día de que voy a ser abogada otra vez, voy a ser abogada otra vez, entonces ahí te das cuenta que te estás enganchando. Pero si al otro día, cuando te dé el nervio y el control, dices, ¿verdad que puedo ser abogada 6 meses y no pasa nada? Sigo disfrutando mi congreso, ahí es donde yo me di cuenta que fui capaz de desapegarme de la emoción. Entonces, sigue siendo el ejercicio del observador. Si me apego a la emoción, estoy co-creando desde ahí. Pero ojo, también del pensamiento y también de la palabra. Si yo todo el tiempo digo, no, tengo miedo de volver al camino de abogada, ahí me doy cuenta que también estoy enganchada y co-creando desde ese lugar. ¿Cuál es la diferenciación, Moni, entre emoción y sentimiento? Yo pienso que las emociones son más, digamos que
te lo voy a poner que tal vez no sea un concepto teórico del coaching, pero como yo lo percibo, y es que la emoción es más desde la afuera. Cuando hablamos del sentimiento es adentro, es el cuerpo, porque tú puedes tener, la emoción puede ser la rabia y que tú, digamos que la sientas como que te desconectas de la vida. Para mí la rabia puede ser eh, como que me dé más fuerza, aunque sea un elemento, digamos, negativo o contrario. Entonces, es la forma en la que individualmente se manifiesta esa emoción, el sentimiento. El sentir es diferente en cada uno, es individual, aunque la emoción es general en todo, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, desde los chakras las emociones tienen un lugar, desde la medicina china y ayurvédica las emociones tienen un órgano, en cada persona, según todo lo que hemos hablado ahorita, se manifiesta diferente. Tú podrías creer que, por ejemplo, una emoción es un estado de rabia. Uno dice, no, 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 yo no creo. Pues una emoción normalmente está ligada a la tristeza, pero una gripe con una tos puede ser un estado de rabia y frustración por una situación que no pudimos manejar. Lo mismo que puede ser un dolor de cabeza o una diarrea o un problema en el hígado. Entonces yo conecto el sentir con la manera en la que individualmente cada persona procesa las emociones. Expliquémosle un poco a las personas de ese tema. Es muy interesante ver cómo cada chakra está conectado como una emoción. Mira, los chakras son, para los que no saben, son centros de energía. De hecho, en sánscrito, la lengua antigua, significan rueda. Cada chakra es una rueda que se está moviendo en torno a las manecillas del reloj. Como nosotros somos un cuerpo energético, ese cuerpo energético llega y entra dentro de un cuerpo físico y tiene unos canales. Nosotros tenemos más de 320.000 canales de energía que pasan así por todas partes. Entonces hay unos lugares donde llega y se dispersa esa energía por una rueda, esos son los chakras. Tenemos unos chakras menores y tenemos unos chakras mayores. Esos chakras mayores son los famosos 7 que están a través de nuestra columna vertebral. Yo siempre explico los chakras como si nosotros fuéramos un árbol. Yo soy un ser espiritual que viene a vivir una experiencia material. ¿Qué tiene que hacer primero? Enraizarse. Entonces, lo primero que tiene que trabajar el ser humano es el primer chakra, es la supervivencia, la conexión a la tierra, son las raíces. Y de ahí empieza a crecer el tronco, que son nuestro gozo, nuestra conexión con nuestro ser y conocimiento del ser, nuestra maestría de las emociones, que se llama el plexo, por eso rige todo el sistema digestivo, por eso todos sentimos todo en las maripositas, la rabia, la tristeza, la frustración, el miedo, porque el sistema digestivo rige las emociones. Luego en el chakra del corazón, el amor hacia mí, el amor hacia el universo, la proyección de mi ser al universo, que por eso aquí salen las ramas del árbol y de aquí empieza a crecer el mundo espiritual. Entonces las emociones van desde la seguridad, la confianza, las emociones en cada chakra están o balanceadas o desbalanceadas. Si yo estoy balanceada, digamos, en el primer chakra, siento seguridad, siento confianza, doy pasos firmes, ¿cierto? Si tengo desbalanceado ese centro, seguramente soy insegura, entonces sufro los riñones, tengo muchos miedos, me cuesta tomar decisiones y así cada chakra va trabajando una emoción diferente que nos lleva a la sabiduría que tiene el chakra superior, que es absoluta confianza, absoluta seguridad, amor incondicional, comunicación asertiva, comunicación amorosa, o sea, todo lo que en completitud ya somos como seres. Estos chakras de arriba son la conexión como con ese cielo que nos estabas explicando. O sea, a Exacto. partir de este chakra se genera la conexión con lo superior. Exacto. Este chakra, en realidad nosotros en el cuerpo físico tenemos 7 chakras, pero hay hasta 10 chakras arriba, que ya son otros niveles de conciencia, pero en nuestro cuerpo, el quinto, sexto y séptimo chakra ya empiezan a trabajar en nivel espiritual. Por eso, Susi, también es muy importante que las personas entiendan que el trabajo de búsqueda siempre es espiritual y que requiere, exige de nosotros estar conectados a la tierra, estar conectados a las emociones, ser maestros de las emociones. La maestría de las emociones es lo que hemos hablado hoy. Las veo, las siento, me las quito y las comprendo. Sin este proceso, yo no puedo avanzar al amor incondicional. Por eso la tierra no ha llegado al amor incondicional. Por eso no hemos llegado a este centro, que quienes todos tenemos dones espirituales, todos somos clarividentes, canales, todos tenemos los mismos dones, pero no nos hemos dado cuenta todos. Pero digamos que para quienes lo tenemos más despierto, el hecho de que yo tenga el don de la clarividencia o la capacidad de conectar con ángeles no me excluye de seguir haciendo un trabajo acá en la tierra.
un trabajo en las emociones. Imagínate un árbol así hermoso, frondoso, y que le cortaron las raíces. ¿Qué hace? Se va a morir. Entonces, este trabajo es alineado. ¿Por dónde empieza a hacer el trabajo espiritual? Empieza por el primer chakra, por la seguridad, por la confianza, por la supervivencia, por el cuerpo físico, por conocerse, por ser maestro de sus emociones. Si usted es maestro de sus emociones, usted ya sabe amar y ya sabe expresarse al mundo y ya de aquí, esto vuela. Entonces hay que trabajar ambos aspectos. No hay desarrollo espiritual si no hay conexión aquí a la tierra, conexión humana. Me encanta eso porque siempre he pensado que uno baja es a poder pasar esta parte de materias en el cuerpo físico. Es decir, tú como espíritu no evolucionas, como espíritu solo en, en toda la parte donde todo es blanco, pues al final ves todo blanco. Cuando bajas vas a encontrarte contrastes, tu cuerpo te va a decir ciertas cosas con síntomas, tus emociones te van a decir ciertas cosas con otras, descubriéndolas. Es decir, se requiere un cuerpo físico para poder que tú evoluciones en el cuerpo espiritual. Claro, porque si no, ¿para qué estamos acá? Entonces, eso me encanta. ¿Y cómo fue para ti esa parte, para que se la compartas un poco a las personas que nos están viendo? Porque ahora te escuchan hablar o escuchan ciertas personas y dicen, pero es que tuvo que dejar todo, o es que no es tan fácil, o es que, ¿qué fue lo más importante para ti para tomar la decisión de autoconocerte? Buena pregunta. Yo creo que, mira, yo como desde tan chiquita tenía como una búsqueda, yo creo que ya mi alma venía y se preguntaba, y yo desde chiquita me preguntaba, pues eran muy charras las preguntas que yo hacía, como, es como así, es que esto es la vida. Y, y como he sido tan sensible al cuerpo físico, mis compañeras se reían porque yo no me podía tomar una gaseosa, pero no era por nada, o sea, yo en la época de la adolescencia no me podía tomar un trago, o sea, realmente mi cuerpo no lo aceptaba. Cuando empecé a meterme en el cuento del yoga, y era simplemente porque, pues no tenía como ninguna otra aspiración, empecé a sentir muchas transformaciones. Y fui liberando, como te decía ahorita, las enfermedades y fui liberando muchas de esas emociones que empecé a observar. Pero te voy a decir una cosa, en este proceso, y para todos es diferente, en este proceso yo tuve que entrar como en un nivel muy profundo de conexión espiritual, como para recordar, como que me conecté y recordé, ay, mi misión, mis dones, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo soy, estar uno todo el día, o sea, teniendo 10 personas al día hablando con ángeles, era como que yo sentía que, como que dónde estaba. Y cuando llegué a ese nivel como de desconexión de conexión espiritual, Susi, empecé a tener un montón de sensaciones físicas otra vez incómodas y era como, ok, usted ya se conectó por allá, pero acuérdese que es acá. Entonces, el proceso fue volver a aterrizar. Y todas las personas lo tienen diferentes. Hay personas que tal vez, digamos que en el mío de conexión espiritual se hizo tan intenso, tal vez porque yo tenía que acompañar en mi misión de vida a otras personas, entonces tenía que cargar una responsabilidad más grande. Pero otras personas puede que su camino sea empezar a trabajar el primer chakra y ya. Y no estamos hablando de ser coach, ni de canalizar ángeles, ni de hacer terapias de nada. No, puede ser el ejecutivo que pareciera que no está en nada, de 8 a 12, 2 a 6, nada, pero está trabajando su primer chakra y su conexión a la tierra. Además, porque cada persona viene en esta vida con una misión diferente. Puede que la de nosotros sea despertar tanto este mundo espiritual porque nuestra misión será acompañar a otros. Puede que otros simplemente no. Puede que otros simplemente vienen a trabajar para sí mismo y no necesariamente a compartirlo con otros, un proceso de autoconocimiento en el segundo chakra o de sus emociones en el tercer chakra. Entonces yo le diría a las personas que no se comparen, cada proceso es absolutamente diferente, pero que su propia historia, con las experiencias que viven, con las experiencias que repiten, con sus emociones, van a encontrar la forma en la que ese camino espiritual se tiene que recorrer. Y que le quitemos el cliché a ese tema de que, hola, ¿cómo estás? Yo soy muy espiritual. No, todos somos muy espirituales porque todos somos un espíritu. Todos estamos viviendo aquí una experiencia material. Y si no estamos conectados con lo material, y llámese material, el mundo tridimensional de las emociones, del carro, la casa, el dinero, de las relaciones de pareja, de mi cuerpo físico, entonces yo no estoy viviendo experiencia espiritual. Y no sé cómo estamos ahí de tiempo, Susi. ¿Estamos bien para yo aquí echarme otra carretica? Sí, claro, adelante. Que hay una cosa muy paradójica y es, por supuesto, el ego espiritual, el ego existe y en el mundo espiritual sí que existe.
porque entonces nos empezamos a creer gurús y maestros. Y yo les quiero compartir este mensaje muy claro de mis maestros que me dan, pues de mis guías espirituales, que ha sido desde hace 10 años que hay un proceso de transformación muy grande para la humanidad y es, este ya no es momento de gurús ni de maestros. Entre todos se están ayudando a despertar su maestro interno. Incluso en las canalizaciones que hace Jesús, él nunca se presenta, hola, soy tu maestro. Él es súper hermoso y es como, hola, yo soy tu hermano, soy igual que tú, solamente que sé un poquito más y te voy a ayudar a recordar. Eso es lo que somos entre nosotros. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que empezar a hacer este trabajo espiritual no nos aleja ni nos hace mejores que otros. Es al revés, estamos aquí, tú y yo, en este aprendizaje porque tú y yo tenemos mucho que aprender, cada una. Por eso cada una se ha metido profundo en este tema. No es porque ya no las sepamos todas, por el contrario. Y lo otro de este cuento espiritual es que eh, la gente dice, mm, bueno, pues si usted es tan espiritual, tan coach o tan ángeles o tan lo que sea, ¿cómo tiene ese carro? ¿O cómo tiene esa casa? ¿O por qué viaja? ¿O por qué le gustan estos zapatos o esta cartera? Una cosa no excluye a la otra y esto se conecta igual con las emociones. Yo las veo, pero no me apego a ellas. Hay una cosa muy poderosa y es que el don más grande que tenemos es el de la co-creación y ya hablamos de esto, de sentirnos merecedores. Si yo trabajo eso en mí, que es espiritual, y co-creo y manifiesto la casa de mis sueños al frente del mar allá en Miami, porque siento que me la merezco, porque siento que soy un poco Dios, pero el día que sí, de pronto en 2 años Dios me la quite porque tenga que hacer un aprendizaje y logro tener ese desapego, eso es lo importante. Entonces, es importante también que la gente sepa que todo este tema de trabajar el desarrollo humano y la espiritualidad no es solo para conectarnos allá y vivir flotando en una nebulosa y creer que somos mejores que los otros. No, es vivir la experiencia humana, es poder tener el dinero, manifestar la relación que quiero, manifestar el cuerpo que quiero. ¿Cómo? Sin apego, sin obsesión, sin avaricia, sin dolor, sin sufrimiento, pero sí balanceando que esa experiencia material también nos va a dar gozo y disfrute, y a eso es a lo que nosotros venimos aquí como seres espirituales. Maravilloso, Moni. Así es. Considero que es muy importante ese apunte porque las personas tienden a confundir la espiritualidad con desapego material en el sentido de que no tengas nada. Y va más encaminados al disfrute de todo lo que tengas, al disfrute Exacto. total de, además de los servicios que se prestan las cosas, de que si no tengo esta casa puedo tener otra. Entonces, bueno, Moni, muchas gracias por este tema, muchas gracias por compartirnos y qué es lo último que quisieras cerrar con esta audiencia. Mira, todos los caminos, no importa la búsqueda en la que cada persona está, el camino y el fin es que nosotros seamos felices. O sea, en estos días fue súper lindo porque eh, tuve una canalización con mis guías, estaba en un momento como que, ay, no, pero otra vez, o sea, no entiendo qué está pasando y díganme ustedes. Y ellos me dijeron, mira, nosotros somos felices cuando ustedes son felices. Simplemente dinos cómo te quieres sentir, dinos qué quieres experimentar y nosotros te acompañamos a vivir ese proceso. Entonces, cuando estemos en el drama, siempre recordemos que le podemos mirar la cara de comedia y que hagamos lo que hagamos. Si no nos está haciendo sentir felicidad y gozo, ese es un mensaje súper grande para que reenfoquemos nuestro camino en búsqueda de esa felicidad. Muchas gracias, Moni, por toda esta oportunidad de conocerte, por compartir tantos temas tan interesantes. Y bueno, espero que estés muy bien. Gracias a ustedes, Susi, por la invitación y esperamos que todo el mundo disfrute mucho. Cuídate, que estés bien. Bye.